el índice de miseria, uno de los factores que debemos analizar cuando tenemos en cuenta el descontento de la población. Vamos a ver unos cuantos gráficos y entenderemos, yo creo, mejor por qué con datos agregados de la economía que parecen relativamente robustos, lo que en realidad tenemos es un entorno realmente complicado. Aquí lo veis, por ejemplo, en Estados Unidos. Bien, el índice de miseria, que mide la inflación más el desempleo, lleva aumentando más de un año. Llegó a un mínimo en el año 2023, alrededor de julio, pero ojo, ese mínimo era mucho más alto que los niveles previos a la pandemia. En los niveles previos a la pandemia el índice de miseria se situaba en el 5,4, el 5,5 aproximadamente. Llegó a un mínimo en el año 2023 del 6,8% y ahora está en el 7,4%. Eso es la realidad que percibe el ciudadano. Le podrás decir al ciudadano que si el PIB crece X, le podrás decir al ciudadano que la economía es la mejor del mundo, pero lo que está percibiendo es que es más pobre. Y ese aumento que estamos viendo, lo que demuestra también es que el gigantesco estímulo fiscal y monetario implementado antes para ese concepto de apoyar a la economía, lo que ha hecho ha sido empobrecer a los ciudadanos. Después de 4 años de recuperación, el índice de miseria está prácticamente un 25-20% por encima de los niveles a los que estaba previos a la pandemia en el periodo en 2017 a 2019. Vamos al siguiente gráfico que nos explica lo que está pasando en la Unión Europea, porque en la Unión Europea el índice de miseria, mis queridos amigos, es absolutamente alucinante, alucinante. Pero es que vamos a ver quién es el líder en la eurozona en el índice de miseria. España es líder en índice de miseria en la eurozona. No solamente es líder, sino por una diferencia muy importante. Ahí lo podéis ver. Más del 15% de índice de miseria, ojo, y si lo vemos comparado con Grecia, con Portugal, muy por encima. Y subiendo, además, subiendo, porque en otros países está bajando el índice de miseria. ¿Por qué? Porque está bajando el desempleo y está bajando la inflación. Resulta que en España no solamente no está bajando el desempleo, incluyendo todo el maquillaje que quieran en el gobierno, sino que además lo que está pasando es que está la inflación por encima de la media de la eurozona. No solamente tenemos un índice de miseria superior a la media de la eurozona y a la media de la Unión Europea, sino muy superior al de Italia, Grecia o Portugal, para que luego digan eso del cohete, etcétera, etcétera. Bien, vamos al siguiente gráfico porque nos explica bastantes más cosas sobre Estados Unidos. En Estados Unidos hemos escuchado un enfado por parte de los demócratas con respecto a la percepción de la economía. ¿Y qué es lo que realmente percibe el ciudadano con respecto al mercado laboral? En este gráfico, cortesía de JP Morgan, lo que podéis ver es cómo el paro lleva un año subiendo. El paro lleva un año subiendo y no solamente no está mejorando, sino que si vamos al siguiente gráfico, en el siguiente gráfico veréis por qué los ciudadanos lo perciben de una manera tan negativa. Veréis, no solamente está subiendo desde junio, desde el año 2023 más o menos, sino que es que está por encima de los niveles a los que estaba previos a la pandemia. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si miráis el dato de paro, la tasa de paro, el dato de la ratio de empleo sobre población, la ratio de la participación de la fuerza laboral, todos están en peor situación que antes de la pandemia, después de haber inyectado billones y billones de dólares vía déficit y vía expansión monetaria. Vamos al siguiente gráfico que también nos explica varias cosas importantes sobre ese desempleo. Mirad, una de las cosas que dice la administración Biden es lo bien que lo ha hecho con respecto a la administración Trump. Pero fijaos lo que ocurre.
oh sorpresa, resulta que el desempleo entre los afroamericanos se ha disparado en los últimos 12-14 meses. No solamente eso, sino que se ha abierto la brecha entre los afroamericanos y el resto de las razas en cuanto a desempleo. El desempleo más bajo está entre los asiáticos, pero fijaos cómo se ha abierto esa diferencia y por qué es lógico que una vicepresidenta como Kamala Harris no tenga la popularidad que muchos esperaban que tuviese entre la comunidad afroamericana. Vamos al siguiente gráfico, que también nos va a explicar varias cosas. Esto es cortesía de la Reserva Federal, que es, y claro, lo que nos encontramos es un exceso fiscal de tal calibre que no solamente se espera un aumento brutal del endeudamiento, como podéis ver ahí, la deuda se ha disparado, sino que se ha disparado el coste de la deuda. Entonces resulta que eso que llaman estímulos no solamente no ha mejorado las condiciones para los ciudadanos, como habéis visto, sino que además lo que ha hecho ha sido empeorar la situación fiscal, que significa que en el futuro pagarán más impuestos, tendrán menos salarios reales y menor crecimiento real. Mucho cuidado con todo ello. También la Reserva Federal nos explica en el próximo gráfico otro elemento que a mí me parece muy importante. Si miramos el próximo gráfico, esto es del análisis que hace la Reserva Federal cada mes, bien, pues resulta que lo que espera el mercado es que los tipos de interés se mantengan mucho más altos durante más tiempo. No solamente eso, sino que lo que podéis ver ahí es dónde deberían estar los tipos de interés comparado con la regla de Taylor, John B. Taylor, que ponía cuánto tenía que mantenerse la masa monetaria y los tipos de interés teniendo en cuenta la realidad de la inflación, el análisis según el balance, etc. Y si lo veis, está confluyendo todos alrededor de los niveles actuales. Es decir, lo que está asumiendo la Reserva Federal es que los tipos de interés se van a mantener más elevados durante más tiempo. ¿Y por qué es esto? Porque la inflación es persistente. ¿Y por qué es la inflación persistente? Por monetizar masivamente el déficit público y dedicarlo a enviar cheques a la gente y disparar la cantidad de dinero. Esa es la realidad. Y la realidad es que ahora es mucho más difícil controlar la inflación. Y esto es básicamente lo que vemos en Estados Unidos, pero vamos a seguir viendo nuestros gráficos de la semana porque este nos dice qué es lo que está pasando en China. Pues resulta que en China es verdad que está bajando la oferta de crédito. Esto es lo que se llama la financiación social, cortesía de Bloomberg. Y lo que vemos es que la financiación social se está reduciendo, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque no se está llevando a cabo un proceso de recuperación económica de 4,5%, 5% de crecimiento del PIB esperado en 2024, tirando masivamente de deuda. Esto es positivo, esto hay que verlo de manera positiva. Es decir, lo que nos está demostrando China es que ante un reto como el inmobiliario, es mucho más importante salir de él reduciendo los desequilibrios que aumentándolos. Y lo que nos está demostrando Estados Unidos y la eurozona es que tirando de déficit, tirando de deuda y tirando de expansión monetaria, lo que generas es empobrecimiento de la gente y mayor descontento. Seguid defendiendo la libertad.